Buenos días, por favor, ¿me podrían confirmar si se ve la pantalla y si se me escucha? ¿Alguien, por favor, me podría confirmar? Hola, buenos días. Doctora, buenos días. Sí se ve la pantalla, se la escucha también. Muchas gracias, Neisa. Ok, bueno, buenos días, doctores. Vamos a reiniciar la clase de enfermedad cerebrovascular, hablando del SB isquémico, y ya habíamos conversado el otro día respecto a la definición del SB, ¿no? De la enfermedad cerebrovascular o básculo cerebral. Y habíamos definido TIA al episodio transitorio, ¿no? Al proceso breve en el que se pierde, se disminuye el flujo sanguíneo y vamos a tener isquemia sin necrosis, ¿no? Isquemia sin necrosis en cerebro, médula o retina. Contrariamente, el infarto cerebral, la disfunción neurológica va a ser permanente asociada a necrosis, ¿no? Necrosis en un área de cerebro, médula o retina. Esa sería la definición del SB isquémico. Entonces, para el diagnóstico del, para el diagnóstico del SB, nosotros necesitamos ver objetivamente esta muerte celular que se ha producido, esta necrosis que se ha producido debido a la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Existen otras causas por las que pueda existir disminución del flujo sanguíneo cerebral, pero en este caso estamos hablando de la oclusión o de la enfermedad de un vaso por cualquier circunstancia. Entonces, obviamente sí necesitaríamos evidencia patológica, ¿no? Pero como es evidente, nadie toma una biopsia del cerebro y la dificultad en el acceso también lo va a evitar, ¿no? Entonces, nos basamos principalmente en la evidencia clínica, ¿no? Y si ya alguno de ustedes ha estado revisando, esa evidencia clínica está estandarizada. Eh, Quizás claro, la valoración clínica es muy importante, pero la escala más usada para definir esta evidencia clínica es la escala del Instituto Nacional de Salud Americano, ¿no? National Institute Stroke Scale, ¿no? La escala de stroke del Instituto Nacional de Salud Americano, ¿no? Y esta escala es la más utilizada en el mundo para definir esta evidencia clínica, ¿no? Que básicamente sería la búsqueda de focalización. Bueno, así como en el Glasgow, en el TEC, nosotros buscamos el Glasgow para definir severidad, igualmente esta escala nos define severidad y nos define pronóstico. Para ustedes que ya lo han visto, recuerden que es tarea, ¿no? Y que lo necesitamos en esta semana, tiene que ser el resultado de esta escala, tienen que tener su certificado, pues es una escala que no demora mucho, ¿no? Si ustedes se entrenan, pues probablemente unos 4 o 5 minutos van a llegar a demorar en hacer esta escala, ¿no? Ahora, entonces, esta evidencia clínica, signos y síntomas neurológicos, dice, deben durar más de 24 horas. Si duran más de 24 horas y corresponden a un territorio vascular, ¿no? Y se excluye otras patologías, pues se define clínicamente como infarto, ¿no? Sin embargo, en la imagen en estos últimos años, pues tiene una altísima correlación. Es poco probable que, sobre todo en la tomografía, haya confusión del diagnóstico. Entonces, la evidencia imagenológica
sobre todo tomografía y también de la resonancia, puede definirnos estos territorios, ¿no? Clásicamente cuando son extensos, cuando obedecen a un territorio vascular definido, pues tienen, ya habíamos dicho, ¿no? La imagen de cuña, córtico, subcortical, ¿no? Dependiendo del área comprometida, ¿no? Cerebral anterior, cerebral media, etc. Entonces, en la tomografía, la evidencia clásica de necrosis establecida es la hipodensidad, ¿no? La hipodensidad. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a ver así, negrito, ¿no? Negrito. Cuando esta hipodensidad ya se muestra como en esta figura, pues ya sabemos que hay necrosis y que es agudo porque se puede diferenciar adecuadamente el tejido córtico, subcortical, ¿no? Compromiso. Cuando la hipodensidad es mucho más oscura, muy parecida al líquido cefalorraquídeo, significa que el tejido se ha licuefactado, se ha pasado por este proceso inicial de necrosis y luego se ha producido una limpieza, un barrido que generalmente se ha cargado de los macrófagos y ya no hay tejido cerebral. Y entonces tenemos estas encefalomalasias, ¿no? O sea, pérdida de tejido en todo el área, ¿no? Y generalmente con el tiempo, así como estamos viendo, persiste la distribución clásica del territorio vascular definido, que ya lo habíamos visto por aquí, ¿no? ¿Dónde está esto? Entonces, estos territorios vasculares, nuevamente reitero, tenemos que conocerlos, ¿no? Entonces, hay que siempre estar mirando, vamos a ver la tomografía o la resonancia con los territorios vasculares definidos. Ojo, eso necesito que lo aprendan, ¿no? Mínimamente cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, la pica, ¿no? Sería lo más importante. Bueno, ya desde el siglo pasado, o todo este siglo, se viene utilizando la clasificación TOAST para hablar de la etiología de la enfermedad cerebrovascular y la etiología principal nuevamente está en relación a la enfermedad ateromatosa, ¿no? La aterosclerosis de grandes vasos en especial, ¿no? Que pueden derivar en el desprendimiento de un trombo, de un émbolo, ¿no? Y que suele dar pues los infartos que acabamos de ver, ¿no? En estos ejemplos, con infartos tamaño mediano, grande. Entonces, la pregunta de examen de recién entrado siempre es esto, ¿no? ¿Cuál es la etiología más frecuente de la enfermedad cerebrovascular? Y es la aterosclerosis. En segundo lugar, tenemos a la oclusión de los vasos pequeños, ¿no? La microangiopatía o enfermedad de vaso pequeño, que le dicen, ¿no? Enfermedad que a veces termina por ocluir vasos que pueden estar en diversas áreas, ¿no? Con frecuencia en la tomografía o en la resonancia a veces vemos infartitos pequeñitos y si ustedes son un poquito acuciosos y miran a esta figura, aquí, ¿no? Hay una hipodensidad allí, tanto subcortical. Entonces, se trata de la oclusión de un vaso pequeño. Aquí está en el territorio de la cerebral media, ciertamente, pero es una rama muy pequeñita. Y estos son infartos también muy pequeños. La oclusión vascular, además de la aterosclerosis aquí, está muy asociada a el síndrome metabólico, en especial la presencia de diabetes, de hipertensión arterial y dislipidemia sobre todo, ¿no? Entonces, esta enfermedad de vaso pequeño probablemente sea la más frecuente, pero la menos diagnosticada. En tercer lugar, tenemos a las cardiopatías, ¿no? Las cardiopatías emboligénicas, sobre todo la fibrilación auricular, las arritmias cardíacas, ¿no? La fibrilación auricular valvular y no valvular. Entonces, estos tres casos o esas tres etiologías probablemente van a ser las más frecuentes, ¿no? Y son las que vemos a diario. El otro día que su compañera presentaba un caso clínico, recuerden ustedes, un infarto de la cerebral media extenso, pues
probablemente tenga una de estas tres etiologías, quizás más sea cardioembólico, y eso sí, seguiremos viendo en los días, ¿no? Bueno, dos causas más o dos grupos de etiologías más importantes que son menos frecuentes, un SB de origen indeterminado, determinado, y aquí están incluidas algunas patologías infrecuentes, sobre todo colagenopatías, enfermedades relacionadas a discrasias sanguíneas, patologías de origen genético, ¿no? Y algunas malformaciones vasculares también, ¿no? Entonces, el SB de origen indeterminado incluye un grupo de patologías que normalmente requieren estudios. ¿Quiénes están en este grupo? No crean que es tan raro, ¿ah? Están pacientes jóvenes, pacientes que ingresan por a veces alguna otra patología, sobre todo al nivel 3, y pues resulta que tienen asociación con alguna enfermedad sistémica la mayor parte de veces, ¿no? Bueno, también existe este grupo de pacientes, el SB de origen indeterminado, o en el que el paciente que está en estudio, el paciente que no podemos hacer. Les cuento que sí llegamos muy frecuentemente a una evaluación incompleta, sobre todo nosotros, ¿no? Por falta de recursos, por limitación logística, ¿no? O a veces, pues simplemente sí se hace todo el estudio, pero no llegamos al diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces la evaluación es negativa, ¿no? Entonces, estos 5 grupos, muy importante que conozcan que se tiene que estudiar. Entonces, ¿para qué me sirve conocer esta clasificación TOWS? Me sirve para manejar mi plan de trabajo. Entonces, para no aburrirnos, Neysan, ¿qué te parece que debería, si yo bien tengo un paciente con un SB, cuál sería mi plan de trabajo para determinar la etiología? Ajá. ¿Cuál sería? ¿Cómo dejas en tu RP? Tienes ya la historia clínica, ya le has encontrado su infarto y dices, a ver, ¿cuál es la etiología de este paciente? ¿Cuál va a ser tu plan de trabajo para determinar si hay aterosclerosis? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál análisis? Muy bien, ¿no? Para descartar una enfermedad de vaso pequeño, ¿qué le pido? ¿Qué le pides? ¿Nada? Habíamos dicho ahorita, glucosa, ¿no? Manejo de la presión, ¿no? Entre estos dos, ¿le pedirías algún estudio para determinar aterosclerosis específicamente? ¿A todos los pacientes le pedimos una angiografía? ¿Algo más barato, más rendidor? El Doppler, ¿no? Doppler, carotidio, vértebro basilar. ¿Qué le pedirías para descartar la etiología cardioembólica? ¿No sería más barato un EKG? Muy bien. Y bueno, hasta ahí tenemos nuestro plan de trabajo más importante, ¿no? Y en el caso del SB de origen o determinado, que les decía, con las enfermedades raras, colagenopatías, discrasias sanguíneas, entonces ya orientamos un poquito más el estudio a algunas pruebas especiales, ¿no? Dependiendo del caso. Muy importante aquí en el número 5, el SB de origen indeterminado. Bueno, generalmente son pacientes en los que demoramos bastante en determinar la etiología. Un porcentaje muy alto termina siendo de origen cardioembólico, sobre todo la presencia de foramen oval patente, ¿no? Foramen oval. Entonces sí, ahí sí justificaría un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Los factores de riesgo ya son los mismos, ¿no? Los mismos que hemos conversado en la primera clase de SB, ¿no? No hay una diferencia importante respecto a la presencia de infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica, es los mismos factores de riesgo, ¿no? Dentro de los factores no modificables,
vale rescatar en el caso del SB la edad, ¿no? La edad es un factor muy importante. ¿En quiénes sospechamos? Pues mayores de, antes era 65, ahora pues a partir de los 50 el riesgo de SB es mucho mayor. El género femenino en especial, a partir de la etapa postmenopáusica, incrementa, ¿no? Las razas sí es importante, sobre todo en las razas de origen, la raza negra y la raza con tez oscura, siempre la piel mientras al parecer más oscura, pues más el riesgo de enfermedad cerebrovascular, ¿no? En latinos, quizás después de la raza negra, es la raza más frecuente, ¿no? Historia familiar y también factores genéticos que no son modificables. Menos mal, la mayor parte de factores de riesgo en este caso son modificables y dentro del factor de riesgo de prevención más importante está el manejo de la hipertensión arterial, que sí es un factor de riesgo modificable que no se aborda adecuadamente, ¿no? Por cuestiones de educación en especial, nuestros pacientes sí son diagnosticados de hipertensión, pero no se tratan, pues ya saben que hay tratamiento y no se trata. Y bueno, los demás, que ya los habíamos visto, ¿no? Enfermedades cardiovasculares en general, enfermedades metabólicas, sobre todo la diabetes, consumo de alcohol, la obesidad, etcétera, que son los mismos factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. Entonces, en la mayoría de los casos, habíamos dicho, la etiología aterotrombótica va a ser la más importante por dos factores. En la mayoría de los casos, la presencia de un ateroma crónico, a veces calcificado, que está, como vemos aquí, en las arterias y que termina por ocluir, ¿no? Ocluir o desprender un vaso, un trombo hacia la circulación cerebral y produce oclusión, ¿no? En algunos casos también puede producirse una enfermedad vascular propiamente del endotelio y producir disección arterial, ¿no? O displasia o condiciones inflamatorias que condicionan el cierre progresivo y luego la oclusión total del vaso, ¿no? Más frecuentemente, entonces, la enfermedad aterosclerótica de todas estas patologías, pero también a veces puede ocurrir émbolos sépticos, ¿no? El vaso se ocluye, ¿no? Y al cerrar el vaso, lo primero que va a ocurrir es pérdida de la disponibilidad de oxígeno y nutrientes, ¿no? En especial oxígeno y glucosa. Y eso en la neurona va a llevar rápidamente, ¿no? Solo tenemos unos segundos, dependiendo del área, ¿no? Unas más resistentes que otras, pero en general son segundos que tenemos antes de que se empiece el proceso inicialmente de isquemia y luego de necrosis, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del vaso, de la localización del vaso afectado, nosotros vamos a tener pues un cierre del flujo y este cierre inicialmente puede ser compensado, recuerden ustedes lo que hablamos el otro día, por las anastomosis múltiples que tiene el cerebro. Hay anastomosis en la convexidad y también el polígono de Willis podría suplir y tener una irrigación colateral que permite al tejido momentáneamente, solamente unos segundos, a veces unos minutos, pues mejorar su flujo, ¿no? Y es lo que sucede en el TIA, ¿no? Mejora el flujo y el paciente recupera función, ¿no? Pero esto tiene un límite y está en relación al volumen, al flujo sanguíneo que está ese vaso recibiendo. Entonces nosotros tenemos, habíamos dicho, por encima de 50, 60, un flujo sanguíneo cerebral que permite una adecuada función
biosintética y bioeléctrica de esas neuronas. Pero cuando este flujo sanguíneo se reduce, llegamos a un umbral, un tiempo, en el que el paciente pues, o el tejido va a empezar a sufrir, ¿no? Y eso se le llama hipoperfusión. Dentro de la hipoperfusión, ¿no? Que puede ser incluso tomar bastante tiempo, ¿no? Dependiendo del área afectada, pues hay un momento en que este flujo baja, pero es asintomático. Aquí todavía no tenemos focalización, ¿no? El, hay hipoperfusión, pero no hay focalización. Y esa es la oligoemia asintomática. Ideal para nosotros, pues, descubrir al paciente aquí, ¿no? Es un paciente que tiene probablemente los factores de riesgo, ¿no? Y nuestro trabajo debería ser encontrar a este paciente para prevenir la isquemia, ¿no? Para ya no llegar en el momento en el que se produjo la oclusión total sin chance de recuperación, ¿no? Entonces, este umbral va más o menos hasta 22, 23 mililitros por 100 gramos por minuto en el tejido cerebral, ¿no? Y aquí empieza la isquemia, ¿no? Por debajo de esto, la isquemia, el infarto se va a producir, ¿no? Y la isquemia inicialmente en el tiempo va a ser sintomática, entonces el paciente viene con hemiparesia, el paciente viene con algún signo de focalización, motor sensitivo, sensorial, de cualquier tipo, un síntoma neurológico, ¿no? Que si es que progresa, pues va a terminar en necrosis, ¿no? Y la necrosis ya es irreversible, ¿no? El paciente que está con un TIA, ¿no? Con un accidente isquémico transitorio o al inicio de la isquemia, pues va a estar con un flujo sanguíneo cerebral que va a estar oscilando por acá, ¿no? Por debajo de los 22 o 23 mililitros por 100 gramos por minuto cerebral. Entonces, ahí empieza la sintomatología. El problema es que si es que esto en el tiempo sigue produciéndose, pues vamos a tener ya un ESB, ¿no? Y el tejido cerebral que estaba siendo o recibiendo un flujo sanguíneo, ¿no? Un vasito está recibiendo un flujo sanguíneo y específicamente este vaso, esta arteria está llevando sangre hacia ese tejido, tiene por ahí algunos otros vasitos pequeñitos que podrían complementar la irrigación de este tejido. Pero ya en un momento la falta de flujo se hace crítica y vamos a tener, bueno, varias zonas, pero en especial estas dos zonas, ¿no? La penumbra y el core. Entonces, el core es el área específica de este tejido que recibe aporte exclusivamente de este vaso principal, ¿no? Ese sería el core. Y ese core, pues tiene un flujo que está en menos de 10, menos de 12 mililitros, y esto va a entrar rápidamente en necrosis, ¿no? Inicialmente estos vasitos colaterales quizás podrían contribuir a que el flujo sanguíneo pues se recupere parcialmente, ¿no? Y entonces existe un área que generalmente es circundante a esta zona de necrosis, donde hay disminución de flujo, pero todavía el tejido no ha entrado en necrosis, ¿no? Tenemos un flujo por debajo de 12, de 10, pero todavía no ha entrado en necrosis. A esta área se le conoce como penumbra isquémica, ¿ya? Entonces, este concepto es muy importante, no es un concepto nada más teórico, sino es un concepto en relación al flujo sanguíneo cerebral. Reitero,
para que nos quede claro, nuestro flujo sanguíneo por encima de 50-60 es normal, bajamos, empezamos a entrar a hipoperfusión, entramos a isquemia si es que el tiempo ha proseguido, y si es que la oclusión es total, van a haber inicialmente dos áreas, ¿no? El área de infarto o el core, que es un flujo muy bajo que se ha mantenido, y el área de penumbra isquémica, que es el área que podría estar siendo suplida por irrigación colateral, eso se llama también colateralidad, ¿no? Tiene una colateralidad adecuada y pues todavía persiste un área de flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Esto tiene una relación también directa, que no hay que despreciarles. Ay, ay, ay. Un minuto, por favor. Ya. Este es un área... Ay. Okay. Por favor, sí se ve, ¿no? ¿Verdad? Nathan, ¿se ve? Ok, gracias, se interrumpió. Entonces, les decía, hay una presión arterial sistémica que permite que haya este flujo sanguíneo cerebral. Indirectamente podemos utilizar la valoración de la presión arterial media para valorar que estos flujos sanguíneos estén dentro de lo normal, ¿no? Lo ideal es que tengamos una presión arterial media entre menos de 50 y más de 105, o entre 50 y 150 milímetros de mercurio para garantizar un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Así en la hipertensión arterial, el flujo, la presión arterial media más de 150 va a llevar a edema y por consiguiente también va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, entonces tenemos un infarto, como estamos viendo aquí, el signo de la flechita, ahí está la flechita, la oclusión completa de la arteria cerebral media, ¿no? La arteria cerebral media no se ve aquí, ¿no? Se ha ocluido, se ha cerrado. Bueno, y estas definiciones de core y penumbra en realidad no son definiciones anatomopatológicas, sino también ya ahora son definiciones imagenológicas, y la tomografía y la resonancia han desarrollado técnicas diversas que nos pueden permitir con la imagen valorar en la zona de infarto establecido y la zona de isquemia, ¿no? Entonces, en la zona de central, ¿no? Que se ve ahí en rojito, la zona del core, en realidad el tratamiento pues, va a ser muy limitado. Si ya se ha producido necrosis, no es mucho lo que podamos hacer. Sin embargo, el área circundante que se ve en verde ahí, el área de penumbra, es un área que generalmente su flujo está entre 12 y 20, 25 mililitros, y es un área que es potencialmente salvable. A partir de esto, del conocimiento de estos dos conceptos, es que se ha desarrollado el tratamiento, ¿no? Existe una ventana terapéutica inicial, ¿no? Esta imagen no corresponde exactamente, pero es una ventana terapéutica en la que yo inicialmente podría encontrar un paciente en este momento del tiempo donde hay un core ciertamente, ¿no? Hay un core que está ahí en rojito, pero hay un área de penumbra isquémica circundante que me permitiría manejar. ¿Qué significa? Que yo podría salvar un porcentaje importante del flujo sanguíneo, mejorar el flujo sanguíneo y hacer que no se pierda todo el tejido, o sea, que el infarto no quede así, sino más bien quede así, ¿no? Solamente en el área en el core, ¿no? En la zona necrosada. En la zona necrosada no hay nada que hacer, ahí ya está establecido el infarto, no podemos hacer mucho ahí, ¿no? Entonces, la ventana terapéutica está en relación, obviamente, a que ese vaso que se cerró, pues, volverlo a abrir, ¿no? Volverlo a abrir y permitir que el flujo regrese, dependiendo de las causas.
Entonces, miren, tanto la tomografía, es una tomografía de perfusión, como la resonancia pueden mostrarnos tempranamente una diferenciación de estas áreas de necrosis y de isquemia, ¿no? Del core y de la penumbra isquémica. Se puede hacer tanto por tomografía como por resonancia. Y esto, el conocimiento de esto va a permitir luego hacer lo que se ha desarrollado desde hace ya un poquito más de 30 años, ¿no? Que es la trombolisis y luego la trombectomía, ¿no? En la que vamos a hablar en el tratamiento. Algunas características importantes de la isquemia, la necrosis en el cerebro. En primer lugar, el tejido cerebral pues tiene algunas características diferentes de otros tejidos, ¿no? Ya habíamos dicho que es un tejido que no tiene la capacidad de tener reservas, ¿no? El oxígeno y la glucosa se acaban muy, muy rapidito, ¿no? Pero además hay algunas otras características propias de la neurona que la hacen susceptible a degenerar, susceptible a, con el mismo proceso isquémico, provocar compromiso de otras estructuras no necesariamente enfermas, ¿no? Previamente. Por ejemplo, en el caso de la necrosis, ¿no? Se produce una pérdida de la conformación de la membrana que hace que haya ingreso pasivo de agua, ¿no? Ingresa sodio, se activa el calcio intracelular, que es lo que ocurre normalmente en cualquier célula, ¿no? Y va a haber un balonamiento, un edema de la célula que está en proceso de necrosis, ¿no? Y esto produce el famoso edema citotóxico. Entonces, el edema citotóxico, ¿no? Por esta toxicidad, valga la redundancia, que se produce en el intracelular neuronal, va a llevar al balonamiento, al aumento del volumen. Y si ustedes, por ejemplo, miran en esta plaquita de tomografía, estamos empezando a ver que hay borramiento de surcos y cisuras, no se ven los surcos, no se ven las cisuras, y el tejido empieza a desplazarse. Esta es una condición que hay que tomar en cuenta porque es muy frecuente que en este paciente que inicialmente tenía su afasia, ¿no? Su hemiparesia, etcétera, entonces vamos a encontrar síntomas del lado izquierdo, pero en un momento de la evolución, el día siguiente, las siguientes horas, vamos a encontrar síntomas en el lado derecho, ¿no? Y esto es porque el tejido cerebral, al estar en un espacio inextensible, el cráneo, pues no tiene a dónde manejar estos cambios de volumen, estos cambios en el tamaño de las estructuras. Ya tenemos el edema citotóxico. Y hablando de estadios más avanzados, pues puede haber compresión del tronco y finalmente enclavamiento, paro cardiorrespiratorio, compromiso de la conciencia, ¿no? En teoría, aquí en este paciente que tuvo un infarto, es un infarto carotidio, ¿no? Extenso, ¿no? El paciente tuvo un infarto carotidio, pudo el tejido avanzar hacia el lado contralateral, ¿no? Y tener síntomas diversos. Bueno, también existen otros procesos que se producen en el tejido, ¿no? Por ejemplo, la liberación de aminas o neurotransmisores excitatorios, sobre todo glutamato, y ustedes ya recuerden que este neurotransmisor excitatorio va a incrementar la demanda metabólica, puede incrementar el riesgo de otros síntomas, incluyendo las crisis epilépticas, va a haber un proceso inflamatorio, una respuesta inflamatoria sistémica, ruptura de la barrera hematoencefálica, liberación de radicales libres, que termina dando otros síntomas en la circulación, hacia la circulación sistémica y puede producir compromiso de otras áreas cerebrales no comprometidas inicialmente, ¿no? Recordar esto en el momento en el que nosotros iniciamos el tratamiento, ¿no? Otros factores más que van a influenciar este tamaño, esta
este compromiso celular son factores sistémicos, ¿no? En relación a la respuesta inicial a este estrés que está produciéndose por la isquemia o la necrosis, tenemos algunos factores interesantes. Inicialmente va a haber hiperglicemia, que puede ser compensatoria porque el cerebro está sensando de que le faltan nutrientes. La hiperglicemia lamentablemente incrementa la necesidad de oxígeno, la necesidad de un metabolismo, de mejorar el metabolismo cerebral, y esto lleva finalmente a la necesidad mayor de oxígeno y por lo tanto mayor isquemia. Lo mismo con la hipertermia, ¿no? Entonces, la hipertensión, ¿no? Y también la hipoxia, ¿no? Que muy frecuentemente podría acompañar, sobre todo en estos infartos extensos. Otros factores importantes, el endotelio activado, ¿no? El incremento de calcio sistémico, la presencia de calcio en el intracelular, recuerden, como cofactor de, sobre todo las proteasas y las lipasas, va a continuar el proceso o va a contribuir al proceso de necrosis, ¿no? Al igual que en otros tejidos, vamos a tener acidosis láctica, liberación de radicales libres, que también incrementan la necrosis. El glutamato, recuerden, es un factor también que contribuye a que la necrosis sea mayor. Hay activación plaquetaria, expresión genética alterada, ¿no? Y se produce además liberación de enzimas inflamatorias, como estamos viendo. Entonces, todos estos factores que también a veces los vemos en otros tejidos, pues en el caso del cerebro tienen un compromiso bastante serio que termina comprometiendo o extendiendo la zona del infarto, comprometiendo la zona de penumbra y llevando a la isquemia más extensa, ¿no? Todo esto contribuye al infarto. Entonces, si pasan unas horas, más o menos, dice que tenemos, bueno, idealmente menos de 3 horas, pero ahora se ha dado una ventana un poquito más extendida y tendríamos hasta las 4.5 horas, en el que todavía tendríamos tiempo para que la colateralidad nos permita dar un tratamiento. Y por eso es que estos tiempos estandarizados, convencionales, que no son netamente así tan estrictos, podrían permitirnos pues, recuperar algún área de la zona donde se está produciendo la isquemia, ¿no? Pasan unas horas, ya más o menos desde las 4 a 6 horas, ¿no? Y empieza este proceso, ¿no? De ruptura de la barrera hematoencefálica, disfunción de los vasos cerebrales, produce un proceso inflamatorio y unos días después, quizás 5 días, se va a producir un edema, ¿no? Aquí, en este momento, el paciente debe tener un cuidado muy estricto, ¿no? Son pacientes que deberían estar en unidades donde se les tiene que hacer no solamente el estudio de la etiología, sino también el seguimiento para definir los riesgos que se están produciendo en esos momentos. No pasan unas semanas y generalmente el tejido ya será absorbido y termina produciéndose la pérdida, ¿no? Del área necrótica, ¿no? Entonces, tenemos la encefalomalacia, ¿no? Claro, en la necrosis no solamente va a producirse el daño de las estructuras nerviosas, de las células, de las neuronas, sino también existe daño de las células de soporte, los astrocitos, la microglia, ¿no? Y esto va a contribuir también al proceso de edema citotóxico que aparece en las primeras horas. En cuanto a la clínica tiene algunos síndromes específicos, ¿no? Los síndromes más clásicos de la enfermedad cardiovascular en la historia de la medicina siempre han estado en relación a
el déficit motor, ¿no? Es lamentable que a veces en las, en los hospitales, en los centros de salud en general, se resuma la enfermedad cerebrovascular a una hemiparesia, pero en realidad los síntomas, como ustedes entiendo que me han comprendido, pues son mucho más amplios, ¿no? Nosotros podríamos tener síntomas visuales, síntomas conductuales, síntomas sensoriales, auditivos, motores, gustativos, de cualquier tipo. En realidad, cualquier función que se le atribuya al sistema nervioso puede constituir un SB, ¿no? Reitero, la característica de la enfermedad cerebrovascular está en relación al tiempo, ¿no? Y entonces hablamos del déficit que tiene que ser agudo, ¿no? Ciertamente vemos muchas secuelas, pero para la definición de enfermedad cerebrovascular necesitamos un tiempo. De aquí que es clave saber el tiempo, cuándo empezaron los síntomas, ¿no? O si a veces no podemos determinar el tiempo exacto, no tenemos un tiempo exacto, fantástico, pero a veces la pregunta es más bien hacia el paciente, ¿cuándo fue la última vez que fue visto sano, ¿no? La última vez que estaba sano, ¿cuándo fue? Entonces, esa es una pregunta clave porque a veces el paciente ingresa a la emergencia y dice, no, se despertó hace 2 horas y ya no hablaba, se despertó hace 2 horas y no movía el lado derecho. Pero ese no, o sea, no es el momento en el que despertó, sino fue la última vez que fue visto sano. ¿Cuándo fue la última vez que usted, yo le acosté a mi papá a las 6 de la tarde y ahora son las 9 de la mañana del día siguiente, entonces hace 3 horas, dice, porque se despertó a las 6? No, fue la última vez que fue visto sano, ¿no? Entonces viene el papá, a veces el paciente, y está con esto, ¿no? ¿Cuándo fue? Fue la noche anterior, ¿no? Bueno, entonces existen algunos síndromes específicos de presentación. El síndrome que más frecuentemente se asocia es este, ¿no? El síndrome de la arteria cerebral media, ¿no? Y como ustedes recordarán, tiene varios segmentos, ¿no? El segmento M1, la porción principal, pues es un infarto de la cerebral media, ¿no? De toda la cerebral media extensa, ¿no? El territorio más amplio, miren ustedes, es justamente de la cerebral media. Y incluye parte de los ganglios basales, ¿no? La corteza, las estructuras subcorticales, ¿no? Si yo sé la función de estas estructuras, voy a saber los síntomas, ¿no? Entonces, dependiendo del área comprometida, ya sea que esté, en este caso, en toda la corona radiada, pues voy a tener la hemiparesia, ¿no? La hemiparesia, la hemiplejía. Si está afectada el área de Broca, el área de Wernicke, pues voy a tener afasia, ¿no? Las funciones ejecutivas van a estar alteradas. Puede haber, como hay compromiso frontal también, podemos encontrar síntomas conductuales, ¿no? Pero existen territorios más pequeñitos dentro de esta arteria, ¿no? Que se han ido denominando así M1, 2, 3, 4, que me pueden dar síntomas más específicos, ¿no? Algunas veces encontramos infartos solamente en esta área, ¿no? Y no hay déficit motor y vamos a encontrar solamente afasia, ¿no? Dependiendo del lado, ¿no? Si es derecho, si es izquierdo, ¿no? Entonces, puede encontrarse paresia facial, ¿no? Central en este caso, ¿no? Y puede a veces haber compromiso parcial también del miembro inferior, ¿no? Dependiendo del caso. En algunos casos, el compromiso de las ramas lenticuloestriadas me van a dar, si es que la oclusión es proximal, pues me va a dar compromiso de estas arterias aquí y voy a tener también síntomas motores completos, ¿no? Si la cápsula interna aquí está comprometida completamente, pues voy a tener
una hemiplegia, sobre todo si es que es en esta zona. La arteria cerebral anterior, recuerden ustedes, es una arteria que tiene también varias porciones, A1, A2, ¿no? Y en el caso de la convexidad, como estamos viendo en estas imágenes, pues principalmente la representación motora y sensitiva del homúnculo motor, del homúnculo sensitivo, me puede dar síntomas predominantes en el miembro inferior, ¿no? Al estar afectando la corteza frontal, prefrontal, me va a dar trastornos como realizar tareas complejas, ¿no? Trastornos de personalidad, trastornos conductuales, eh, ¿no? Y los síntomas pueden oscilar, no siempre con síntomas motores, ¿no? Pueden haber otras áreas comprometidas. Y no es raro que la arteria pericallosa, recuerden ustedes que la arteria cerebral anterior se va hacia adelante, la porción A1, la porción A2 desde el nacimiento o desde la presencia de la comunicante anterior, ¿no? Y luego se va hacia atrás, se da como toda una vuelta, ¿no? Y van a estomosarse con el sistema posterior, ¿no? Entonces, a veces tenemos compromisos hasta la región posterior por la oclusión de la cerebral anterior, ¿no? La cerebral posterior, predominantemente los síntomas visuales van a ser prominentes, pero también pueden haber trastornos cognitivos, ¿no? Trastornos de la coordinación y de la marcha que a veces vemos, eh, trastornos sensoriales, sensitivos, porque las ramas procedentes de la arteria cerebral posterior, buena parte van a ir a suplir al tálamo, ¿no? Y a veces los síntomas sensitivos son bastante prominentes, ¿no? Entonces, la evaluación de la sensibilidad es muy, muy importante. La evaluación del campo visual también es muy importante. La presentación clásica de una hemianopsia homónima, ¿no? El campo, ¿no? nasal y el campo temporal en ambos ojos, ¿no? La limitación de la visión en esas áreas, ¿no? Entonces, dependiendo hay otras arterias, ¿no? El sistema vertebrovascular, la arteria coroidea anterior, la arteria coroidea posterior, ¿no? La coroidea anterior rama de la carótida, recuerden ustedes, y la coroidea posterior generalmente rama de la cerebral posterior, pues en relación a estructuras profundas talámicas en especial, ¿no? Y el infarto vertebrovascular, el infarto clásico de la pica, que se extiende por la mayor parte del hemisferio cerebeloso, que nos va a dar síntomas clásicos de ataxia, dismetría, ¿no? Síndrome cerebeloso atáxico. Pero, ojo, reitero, en el territorio vascular específico. Si yo tengo una ataxia que me asocia a síntomas bilaterales, pues probablemente no sea un SB, no hay que pensar en otras patologías. La localización puede orientarse mejor con el conocimiento de la semiología, y esto es muy importante en las primeras horas, cuando nosotros vamos a tratar un paciente, y por eso les he pedido que ustedes saquen su certificado, por ese motivo es la tarea, ¿no? Vamos a conocer cómo se hace una evaluación neurológica urgente. Y esta escala, Denise, es muy, muy sencillita y tenemos que entrenarnos a conocer esta escala, ¿no? El puntaje va de 0 a 42 y mide 11 ítems, ¿no? Que ustedes los van a ver. No voy a insistir mucho porque esto es evaluación semiológica. Lo que evalúa es el nivel de conciencia, ¿no? Eso es cuando nos acercamos a la cama del paciente. La orientación, la comprensión, responde a órdenes, ¿no? Abre los ojos, cierra los ojos. La mirada, que si el paciente no abre los ojos, bueno, va a desviar la mirada, va a localizar.
Los campos visuales, esto se hace al borde de la cama, ¿no? Y utilizamos el campo visual del paciente comparándolo con el nuestro, la búsqueda de asimetría facial, ¿no? Para diferenciar eh, una parálisis facial periférica, como en este caso, que no sería un SB, de una parálisis central, ¿no? El déficit motor, que se evalúa muy facilito, se extiende los brazos, se extiende el pie, se cuenta en el caso de los brazos hasta 10, o en el caso del miembro inferior hasta 5, ¿no? La presencia de ataxia, la sensibilidad, ¿no? Que miren ustedes, ni siquiera califica los tipos de sensibilidad, sino nos dice si la sensibilidad está disminuida o está aumentada, ¿no? No evalúa si es sensibilidad térmica o dolorosa, puede utilizarse cualquier modalidad de sensibilidad, el lenguaje, la articulación y la negligencia o extinción o inatención, ¿no? La heminegligencia, que generalmente la vemos en lesiones del hemisferio derecho, ¿no? Entonces, esta escala es la escala más utilizada en todo el mundo. Hay otras, es cierto, pero esta es la escala que vamos a utilizar, que está en la mayor parte de protocolos, ¿no? Quizás si hubiera alguna mejor en algún momento, pues bueno, la aprenderemos, pero por ahora necesitamos conocer esta. Ya va siendo hora, así que tarea, ¿no? Mañana entonces, mañana no va a haber clases, entonces van a hacer esta escala y le van a entregar al delegado impresa su, eh, impreso su certificado, ¿no? A ver, hasta aquí preguntas, doctores en especial, de respecto a la fisiopatología. Parece que no. Muy bien. Mañana van a hacer ese certificado y nos vamos a encontrar el día jueves a las 7. Sí, 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 sí. Sí. El jueves presencial. ¿Ya? Gracias. Chao, chao. Dígame. Sí, sí, normal, normal. Normal, ya listo, hasta luego. Bye, chao, chao.